349. Cero, 97. Ahí estamos. Bueno, chicos, antes que nada, mil disculpas por estas demoras. Acá en el Ferreira está un poquito revolucionado los consultorios y no tenía lugar para conectarme. Y después no me podía conectar. Así que bueno, si les parece, largamos. Vamos a ver este tema hoy, tema de infecciones de piel y de tejidos blandos. Es algo que la mayoría está habituado porque es un motivo de consulta muy común, tanto en ambulatorio como en los pacientes internados, los motivos de internación. Y como les voy a comentar ahora, ha habido un aumento, digamos, en los últimos 10, 20 años de este tipo de infecciones, sobre todo por el aumento del Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. No hay guías actualizadas, si bien hay muchos artículos de revisión, donde un poco dan cuenta, ¿no es cierto?, de algunas comparaciones. La última guía y la última actualización de este tema fue en el 2014, y en lo que respecta a la bibliografía argentina y los datos argentinos, solamente tenemos este artículo especial de revisión que es de infecciones graves de los tejidos blandos, que está muy bueno, pero bueno, no habla en sí de todo el tema. La última revisión de lo otro es del año 2009, así que bueno, fui sacando de distintos lugares. Esas son las bibliografías más importantes y las otras las iré mostrando en la misma presentación. Espérenme un segundito. Quiero sacar esto así. Me tapa la pantalla. Ahí estamos. Bueno, este grupo de enfermedades incluye, digamos, un amplio espectro, digamos, de entidades y de entidades con distinta gravedad, ¿no es cierto?, que van desde las infecciones las celulitis, infecciones de tejidos blandos que se pueden manejar de forma ambulatoria, hasta cuadros muy severos, ¿no es cierto?, como son los cuadros necrotizantes, que se convierten en emergencias médicas y requieren una intervención inmediata, o sea, un ingreso hospitalario, intervenciones quirúrgicas, porque eso modifica claramente, digamos, la evolución de esta entidad y la morbimortalidad. Como les decía, el aumento del Staphylococcus aureus meticilino resistente, tanto en la comunidad como intrahospitalario, ha dado, digamos, lugar a un aumento enorme de este tipo de infecciones y a la necesidad de utilizar antibióticos que lo cubran, ¿no es cierto?, que anteriormente quizás no era tan necesario. Y fíjense, de esta referencia, si bien es un poquito vieja, en el 2010, si bien algo se estabilizó de ahí en adelante, fíjense que era un motivo de consulta mucho más frecuente, inclusive que las infecciones urinarias y las neumonías. O sea que es una cosa muy prevalente, y como les digo, nosotros lo vemos muchísimo, acá en el Ferreira lo vemos realmente mucho, sobre todo no es pie diabético el tema de hoy, pero está muy relacionado y vemos infecciones de tejidos blandos con mucha frecuencia. Algunos desafíos clínicos que tienen estas entidades, principalmente que, excepto aquellas necrotizantes o que tienen colecciones de pus, o sea, las purulentas, la mayoría de las celulitis o de las infecciones más superficiales no contamos de un diagnóstico microbiológico, y entonces muchas veces, ¿no? O sea, porque muchas veces no es necesario, y las entidades, los diagnósticos diferenciales que pueden generar la confusión de estas entidades son un gran desafío, ¿no? Cada vez hay más microorganismos resistentes, y sobre todo en el contexto de pacientes inmunosuprimidos o con inmunocompromiso. Nosotros, como una generalidad, digamos, de lo que vamos a hablar, nuestra evaluación clínica va a ir enfocada principalmente a través de la anamnesis, el examen físico, a determinar la causa y la severidad del cuadro. Entonces, vamos a hacer un interrogatorio lo más completo que se pueda, justamente.
¿Se escucha? Perdón. Bueno, ahí está. No era tu audio, ya que pensé que alguien había hablado. Entonces, todo lo que es el interrogatorio, el examen físico va a ir justamente orientado a ver el estado inmunológico, la historia de viajes, historia de traumatismos, deportes, la vida social de la persona, o sea, el estilo de vida, los hobbies, exposiciones a animales, mordeduras, etcétera, ¿no? La biopsia y la aspiración con aguja, que se trata de no utilizar, se reserva para algunos casos, como ya vamos a ver, pero eso es muchas veces el puntapié para el diagnóstico etiológico preciso, y muchas veces vamos a tener que hacer uso de distintos procedimientos diagnósticos, como son no solo de laboratorio, sino de procedimientos de imágenes, e inclusive da lugar, ¿no es cierto?, al trabajo interdisciplinario, no solo con infectólogos, sino también con equipos quirúrgicos, principalmente en nuestro centro de traumatología y medicina vascular cuando requieran. Hay muchas clasificaciones de las infecciones, pero básicamente, digamos, las más importantes son las que generan un impacto, digamos, en el tratamiento y en el abordaje, bueno, diagnóstico y terapéutico. Vamos a ver que una clasificación es si son purulentas o no purulentas, ya vamos a ver cuáles son. Esto genera, digamos, como una gran diferencia a la hora del tratamiento, como vamos a ver. La gravedad, si son leves, moderadas o severas, no se usa mucho este término. La expansión, si son extensión, perdón, si son superficiales o son profundas, y una de las que más importa es si hay presencia o no de necrosis, y ahí es donde tenemos que poner el ojo nosotros para detectar signos precoces, para advertir, ¿no es cierto?, a todo el equipo de la necesidad de algunas intervenciones urgentes. Entonces, específicamente dentro de esta clasificación de necrotizantes o no necrotizantes, tenemos estas entidades principalmente, ¿no?, que también se agrupan en los otros grupos, ¿no?, pero con lo que respecta a la necrosis, tenemos sin necrosis la celulitis, la erisipela, el impétigo, las mordeduras, y bueno, la piomiositis, que es más purulenta, si bien puede haber necrosis, y las infecciones de herida quirúrgica y las úlceras por presión. Como les digo acá, no vamos a ver nada, porque aparte ya fue tratado en otras oportunidades, todo lo que respecta a pie diabético. Y dentro de las que tienen necrosis, tenemos la celulitis necrotizante, la fascitis necrotizante, que es una de las entidades más graves de este grupo, y la necrosis del músculo, ¿sí?, la mionecrosis. Bueno, no vamos a ahondar en lo que son definiciones, porque creo que esto ya es algo, digamos, conocido. Solamente una sola filmina que respecta a que hable de esto. La celulitis, ya sabemos, ¿no es cierto?, es una infección aguda de la piel y de la dermis profunda hasta el celular subcutáneo. La erisipela es un cuadro más superficial, que como involucra los linfáticos genera un dolor bastante típico e importante, y genera estos bordes bien definidos. La foliculitis, que es la infección del folículo piloso. El forúnculo, cuando eso se asocia a pus, ¿no es cierto?, con un pequeño absceso de pus. El carbunco, cuando son un grupo de forúnculos. El absceso cutáneo, bueno, es la colección de pus dentro de la dermis y tejido celular subcutáneo. Y después tenemos la piomiositis, que es el acúmulo de pus en el músculo. El impétigo, que a veces se superpone a otras lesiones, pero básicamente es esta infección más que nada superficial, que genera pústulas y vesículas. Si alguien estaba, pensé que estabas escribiendo, Rodri, no estoy mirando el chat por las dudas, así que hablen directamente si quieren interrumpir. Y bueno, después el ectima, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es esta entidad que se produce en algunos grupos especiales, sobre todo asociados, digamos, a la pseudomona. La gangrena gaseosa, que es la infección necrotizante del músculo, y la fascitis necrotizante, que es cuando esta infección se extiende a lo largo de la fascia. Espérenme un segundito que quiero sacar, chicos, discúlpenme un segundito. Ahí estamos. Bueno, dentro de lo que decíamos, la anamnesis, vamos a tener en cuenta los que son los factores de riesgo que van a predisponer a estas infecciones, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, la piel es un tejido que nos protege
extensamente y que lógicamente habitualmente suele haber alteraciones en la piel para que se produzcan estas entidades. Entonces vamos a ver si hubo disrupción de la barrera cutánea, ya sea traumática o no traumática, laceraciones, cirugías recientes, abrasiones, fracturas expuestas, el uso de drogas, ¿no es cierto? Canalizaciones, mordeduras, etcétera. No traumáticos, aquellas infecciones superficiales como son las tinias o las dermatitis, y también las alteraciones, digamos, de el drenaje linfático por las distintas causas, ¿no? Ya sea resección ganglionar, safenectomía, etcétera, que puedan predisponer a estas disrupciones. Y dentro de, bueno, también si hay enfermedad vascular periférica o no, el examen minucioso de los pulsos, ¿no es cierto? Y los antecedentes de estudios previos que hayamos tenido, junto con las comorbilidades que nos hagan sospechar. Comorbilidades predisponentes importantes a destacar son conocidas por todas: diabetes, cirrosis, HIV, neutropenia, pacientes trasplantados, medicación inmunosupresora, etc. Y aquellos pacientes que tienen infecciones de celulitis a repetición, ¿no es cierto? Son factores que nos van a interesar sobre todo para el planteamiento terapéutico. Bueno, el examen físico también un poco va, como les decía, orientado a hacer una interpretación o un abordaje lo más preciso que se pueda de la causa etiológica que la está generando. Ustedes saben que la mayoría de las infecciones más superficiales, digamos, están producidas por el grupo de Streptococcus, ¿no es cierto? Y algunas de ellas, las purulentas, están producidas predominantemente, algunas por estreptococos, pero predominantemente por estafilococo. Entonces, las que no son purulentas, habitualmente son, bueno, unilaterales, un dolor localizado, esto ya lo conocemos, induración de la piel, calor local. La erisipela también no es una infección purulenta y se limita a la dermis y el epidermis y la placa que ya habíamos descrito antes. Y dentro de las que son purulentas tenemos este grupo, ¿no es cierto?, de foliculitis, bueno, forúnculos, carbunco, abscesos y las infecciones necrotizantes. Entonces, hacer esta división, como ya vamos a ver, nos va a orientar, digamos, si hay o no presencia de pus sospechada, a la cobertura, digamos, principalmente del Staphylococcus aureus. Diagnósticos diferenciales hay muchos, y siempre los tenemos que tener en cuenta. Obviamente las tromboflebitis, las dermatitis, las picaduras de insectos, que son simuladores bastante frecuentes. También aquellas afectaciones de la piel no infecciosas como son el síndrome de Sweet, ¿no es cierto? El pioderma gangrenoso, que siempre lo tenemos ahí en la cabeza como sospecha en aquellas celulitis que son muy refractarias en pacientes que no padecen otras enfermedades que lo justifiquen o que no porten gérmenes multiresistentes. Bueno, linfedema, paniculitis, hay una serie de entidades que más o menos las tenemos a veces en la cabeza y las empezamos a sospechar, las debemos empezar a sospechar desde el principio, pero por sobre todas las cosas cuando hay refractariedad en el tratamiento. Y como les digo, también no solo el rol del examen físico orientado a la presencia o no de pus, sino a la detección precoz de este cuadro que dentro de las entidades de infecciones de tejidos blandos es el más importante porque es el que más amenaza la vida del paciente y requiere una intervención, como les decía, muy, muy precoz, ¿no? Entonces es un cuadro muy grave, pone en riesgo la vida e inclusive pone en riesgo, digamos, la vitalidad del miembro. Tiene rápida progresión, a veces de un día para el otro, o solamente en horas, lo hemos visto muchas veces. Intervenciones, bueno, el hecho que haya habido intervenciones quirúrgicas previas también predispone, ¿no es cierto?, a la llegada de estos gérmenes a la profundidad de los tejidos. Tenemos que tener un alto índice de sospecha, sobre todo basado en estos signos y síntomas precoces, como ya vamos a ver ahora, y sobre todo cuando tenemos un cuadro que está localizado y que tiene gran toxicidad sistémica. Cuando hay comorbilidades, más aún pensarlo y agudizar el ojo clínico para ponerlo, digamos, en la sospecha, digamos, clínica e intervenir, como les decía. Habitualmente lo que nos debe llamar la atención son estos signos, o síntomas, cuando hay una desproporción, eso es conocido por la gran mayoría y a veces se nos puede pasar, ¿no? Cuando tenemos un cuadro que no tiene gran apariencia
superficial, pero sí tiene un gran dolor, un dolor muy intenso y una desproporción, no subestimarlo, ¿no? Entre el dolor que tiene y la afectación superficial. Cuando hay un edema o hay una induración o un dolor que sobrepasa, digamos, la infección que sospechamos de la zona afectada, si es en el muslo se extiende quizás a la totalidad del muslo. Cuando en esa infección hay bullas o hay ampollas, debemos sospecharlo también a la fascitis necrotizante. Y estos signos que también son muy interesantes, cuando hay decoloración de la piel o hay anestesia, bueno, ni hablar si hay necrosis, crepitación, ¿no es cierto? O sobre todo más para los cirujanos cuando hacen una incisión del tejido y cuando lo exploran y una incisión no sangrante, ¿no? Por todos los cambios locales digamos, y de la microcirculación, ¿no es cierto?, producto de la inflamación que alteran la circulación bueno, el sangrado cuando uno hace el corte. A nosotros no, pero bueno, a los cirujanos. Y sobre todo cuando hay una falta de respuesta o una rápida progresión o una gran toxicidad, como les decía. Esto, repito, seguro es conocido por la gran mayoría de los que estamos acá, pero a veces se nos pasa un poco, así que lo traigo, digamos, y lo ponemos en una sola filmina porque es una de las cosas más importantes. Bueno, esto es un cuadro, digamos, que es interesante por ahí sospechar algunos agentes en base a los antecedentes que nosotros estuvimos interrogando, ¿no es cierto? Digamos, fíjense en los pacientes diabéticos, si bien digamos, está el Staphylococcus aureus y el estreptococo, pero también pensar en que puede haber un Bacillus gram negativo, el Campylobacter y el Vibrio y coliformes fecales en los pacientes que tienen cirrosis. En los pacientes neutropénicos, a la cabeza, tener en cuenta ante cuadros de celulitis la pseudomona, la Eikenella en el caso de la mordedura de perro y la pasteurela que ya conocemos, las mordeduras animales, perro y gato, las heridas penetrantes profundas también, la pseudomona, que ahí encuentra un hábitat interesante y se prolifera. En el caso del uso de drogas endovenosas, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y las fascitis que ya las vamos a ver, la tipo 1 y tipo 2, que son polimicrobiana y monomicrobiana. Y también hay algunas cosas que son bastante raras, pero que hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo cuando hay una laceración en gente que practica deporte en agua, tener en cuenta la aeromona. Bueno, esto hasta acá más o menos una introducción de lo que son estas entidades como generalidad, de lo que tenemos que tener en cuenta en el abordaje inicial dentro de lo que es el examen físico de los antecedentes y factores de riesgo. Y bueno, una vez que ya más o menos tenemos esta sospecha, empezamos a plantearnos, depende en el ámbito que estamos, pero bueno, esto es más para el internado, las pruebas de laboratorio que siempre como regla general sirven para evaluar la severidad del cuadro. Entonces, si el cuadro ya de por sí clínicamente no es severo, está claro que no hay que, o no tiene comorbilidades importantes, no hay que hacer ningún laboratorio cuando ya sospechamos que el manejo puede ser ambulatorio, como ya vamos a ver. Pero si creemos que va a tener, que el cuadro tiene alguna severidad, bueno, vamos a pedir leucocitosis, ¿no? De los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Cosas que son bastante obvias, ¿no? Que las pedimos siempre, pero puntualmente tener en cuenta el tema del ácido láctico, como ya lo vamos a ver, que es un marcador precoz, digamos, de hipoperfusión tisular, como la mayoría de los procesos, y en este caso, como ya vamos a ver, se asocia mucho a la presencia de fascitis necrotizantes. La CPK, cuando tenemos sospecha de afectación muscular, y la PCR, si bien no es específica, la pedimos siempre, lógicamente, para hacer una estratificación del riesgo y cuantificar un poco el proceso inflamatorio. Como cosas generales, ¿no es cierto? Bueno, hay un score que es este score, el L-RINEC, ¿no? Que no sé si lo conocen, probablemente sí. Es un score que ya es bastante viejo y que ha sido un poco desestimado en los últimos años su uso, y se había propuesto ya allá, digamos, hace más de 15 años atrás, como un score que podía servir para cuando teníamos sospecha de una fascitis necrotizante, pedir como mínimo estas 6 cosas que vamos a ver acá, porque un puntaje mayor o 3, mayor o igual a 6 puntos, de un total de 13 puntos, tenía alto valor predictivo positivo para el diagnóstico
clínico y de laboratorio, digamos, de la fascitis necrotizante. Entonces era como un gol estándar, digamos, pero bueno, después lógicamente se hicieron estudios con este score. De todas formas yo lo traigo porque creo que lo mismo sigue siendo importante para mí, no pierde, digamos, validez y lo tenemos que tener en cuenta y lo podemos, sobre todo cuando tenemos por ahí la duda sobre máxime en estos cuadros, como decimos, de fascitis, que a veces no hay tanta repercusión y se nos puede pasar, y si tenemos la duda, podemos calcularlo y también es de utilidad, ¿no? Entonces, la proteína se reactiva, mayor a 15, digamos, el conteo de glóbulos blancos mayor a, bueno, en estos tres rangos, ¿no es cierto?, que le da un puntaje distinto, menor de 15.000 hasta 25.000 y mayor a 25.000. En el caso de que tengamos un estado de tipo de hemodilución, digamos, o caída de la hemoglobina, el sodio, ¿no es cierto?, como hiponatremia, como marcadora de severidad, la alteración de la función renal mayor a 1,5 y un estado de hiperglucemia mayor a 180, ¿no? Entonces, sumando estos puntos, si el valor es mayor a 6, bueno, poner un poco más de atención porque hay chances de que tenga una fascitis necrotizante. Este fue uno de los estudios que se hizo más o menos 12 años, perdón, 2 años después, donde, no, perdón, disculpen, este es del 2004, sí, 12 años después, y que un poco, como digo, desestima, digamos, la sensibilidad la cuantifica en 77%, pero como les digo, para mí sigue siendo de mucha utilidad bueno, y debemos aplicarlo. Y tener en cuenta de pedir como mínimo estas cosas cuando sospechamos fascitis. A punto de partida de ese último estudio se empiezan a estudiar o de forma concomitante otros marcadores, y esto que ya lo conocemos nosotros de hace muchos años como el ácido láctico, como un marcador de hipoperfusión y sobre todo tisular, en este caso en la fascitis y en las afectaciones, la mionecrosis. Y fíjense que la sensibilidad en este estudio, si uno lo revisa, es un estudio que tiene pocos pacientes, tiene 60 pacientes, pero lo mismo les dio una sensibilidad del 100% y una especificidad del 76%. O sea que es muy valioso, y yo diría que ni uno ni el otro, digamos, tener en cuenta las dos cosas. Al score de fascitis, sumarle el ácido láctico y tener en cuenta las dos cosas cuando uno tiene una sospecha como datos de laboratorio. Y bueno, con el tema de los hemocultivos, esto también ya lo conocemos. Los hemocultivos no están recomendados en los cuadros leves, en los cuadros no complicados, excepto que tengamos alguna comorbilidad que, que aumente el riesgo, ¿no es cierto? Como ser, digamos, los pacientes que tienen una inmunodeficiencia, digamos, exposiciones especiales, no una mordedura sencilla, pero infecciones, no la mordedura, que nosotros hacemos el tratamiento más preventivo si se quiere, sino cuando viene la infección posterior a la mordedura, ahí sí vamos a querer saber cuál es digamos, refractario al tratamiento que ya les hacemos inicialmente a toda mordedura. Ahí sí vamos a querer saber los hemocultivos para orientar el diagnóstico y entender por qué está fracasando cuando hay un linfedema subyacente, o siempre que hay una infección, digamos, necrotizante, y ni que hablar si hay parámetros compatibles con sepsis. Entonces, en los cuadros leves no, en los cuadros moderados o severos sí, y en los cuadros leves podemos valorarlos en estos contextos. Con respecto a los abscesos, el cultivo de absceso, nosotros acá no hay que confundir, los abscesos siempre deben ser drenados, en eso no ha cambiado y es lo que nosotros como clínicos siempre tratamos de propiciar, ¿no es cierto?, que el absceso sea drenado. El tema es que aquellos que no muestran mayor complicación, si bien tienen que ser drenados, como el Staphylococcus aureus, como ya vamos a ver, y el meticilino resistente son los principales agentes, no habría mayor necesidad de el drenaje cultivarlo, excepto que sea una infección recurrente, ¿no es cierto? Cuando haya un fallo del tratamiento, cuando el absceso tenga características atípicas y estemos pensando otras etiologías, en algunos pacientes puntuales, ¿no es cierto? Y cuando haya un absceso, digamos, perdón, cuando haya enfermedades subyacentes severas que puedan condicionar la etiología o modificar la etiología. Siempre que hagamos un debridamiento, los debridamientos quirúrgicos, ¿no? No en casos leves,
tomar cultivos dentro del quirófano de ser posible. Y sí tener en cuenta esto que las heridas, no inicialmente, pero como les digo, si evolucionan con infección de mordedura, de las distintas mordeduras humanas o de animales, sí requieren, digamos, un cultivo, no superficial, sino un cultivo en el quirófano concomitante al toilet. Sobre todo, como ya sabemos, los superficiales no tienen mayor rédito diagnóstico, por eso no lo hacemos. Los hisopados de herida habitualmente muestran los cultivos colonizantes, o sea, gérmenes colonizantes, excepto casos muy, muy puntuales, que estemos buscando algún germen puntual. La verdad es que no están recomendados hacerlos. Eh, y en el caso de la celulitis no purulentas, sí, no purulentas o las purulentas, tampoco está recomendado en principio hacer en las no purulentas aspiración, porque habitualmente no se saca ningún material y no tiene rédito, y en las purulentas, como ya vamos a ver, tratamos de que no sea por punción. Y la PCR tampoco sirve, excepto que sean cuadros de etiologías no viral que nos puedan llegar a orientar, pero en la celulitis habitualmente no tiene mayor trascendencia hacia una PCR y menos de muestras superficiales. Esto es un poco como para mostrarles solamente que el cultivo de las lesiones tiene un rendimiento muy bajo, inclusive las lesiones bullosas, ¿no? Que a veces vemos la bulla y estamos tentados a cultivarlo, menor del 5%, y por lo mismo los hemocultivos tienen un rédito bastante bajo, excepto cuadros invasivos o en estados de sepsis, donde ahí sí aumenta, pero no tienen rédito, entonces habitualmente no están recomendados. Bueno, un poco ese es el tema del laboratorio. Si pasamos al resto de los estudios, tenemos, como ya conocen todos, 3 estudios habitualmente posibles, que son la ecografía, la resonancia y la tomografía, y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La ecografía está, digamos, debe ser utilizada principalmente para distinguir celulitis purulentas de no purulentas, o sea, cuando hay un absceso asociado o no. Y también identificar en ese caso aquellas colecciones que tengan que ser drenadas. Pero bueno, este es un estudio interesante que compara, digamos, la sensibilidad y la especificidad de, digamos, la evaluación clínica con la ecografía. Entonces, la sensibilidad y la especificidad, fíjense, ¿no es cierto? Cuando uno sospecha que hay un absceso, básicamente la ecografía poco aporta, porque el sitio está fluctuante, excepto que sea muy profundo. Si bien igualmente la vamos a pedir, la evaluación clínica nos sirve, digamos, para definir si la necesita o no, sobre todo si creemos que está la colección y la vamos a tener que drenar. Hacerla por hacerla no, porque el juicio clínico es sensible y específico. Menos específico, pero la sensibilidad es casi equiparable con la ecografía. Y el cambio del manejo que dice acá, dentro de esta revisión, que fueron 5 estudios, el cambio del manejo en el tratamiento fue casi el 40%, sobre todo en el drenaje, digamos, en los pacientes que lo requerían. Así que bueno, sí sirve, como les digo, para confirmar esa sospecha que tenemos de una colección, sobre todo cuando pensamos que va a requerir un drenaje. Ahora, si está claro que la celulitis por la clínica no tiene ningún tipo de colección, y bueno, no es tan necesaria hacerla. Con respecto a la resonancia magnética, es el gold estándar para la piomiositis y para la osteomielitis. Fíjense que no es el gold estándar para la fascitis necrotizante. Y bueno, por ahí uno está tentado a pedirla porque no es que no sea de utilidad para ver la fascia, sino que la demora que genera hace que no sea un estudio tan, digamos, investigado, porque habitualmente cuando uno la sospecha la fascitis, debe proceder, o la prioridad, digamos, es el procedimiento quirúrgico. Entonces, cuando sospechamos una piomiositis y una osteomielitis, ya sabemos que sí, sobre todo en la osteomielitis, que la usamos muchísimo, pero en la fascitis necrotizante, digamos, no es el gol estándar, sino que lo que sí se ha estudiado un poco más, y este es un estudio no tan viejo, del 2017, es el uso de la tomografía, porque bueno, da
digamos, es mucho más rápida y nos puede dar un dato bastante aproximado. Fíjense que en este caso, en este estudio que estudiaron 184 pacientes, la sensibilidad fue del 100% y la especificidad del 98%. O sea que no habría necesidad realmente de hacer una resonancia cuando uno, digamos, sospecha una fascitis, que les digo que si la sospechamos tampoco es necesaria hacerla porque habitualmente el gol estándar es el procedimiento quirúrgico, pero es bastante prometedora, sobre todo en aquellos pacientes que, digamos, que están como menos críticos, que estamos sospechando si intervenirlo o no, y el diagnóstico es más incierto. No se debe utilizar, y esto lo recomienda clarito sobre todo este estudio y la misma guía y la misma revisión que utilicé para esta parte, como criterio de exclusión. O sea, si hay que seguir con la sospecha clínica, quizás se pueda expectar un poco, pero no lo podemos excluir al 100%. Esto es un pequeño resumen de lo que estuvimos diciendo, así que lo voy a pasar, lo dejo acá para que ustedes eventualmente después lo tengamos a mano, pero es más o menos lo que ya estuvimos hablando. Bueno, entonces ya cerrando un poco con, como les digo, la parte inicial, digamos, y el abordaje diagnóstico, vamos a ver el tema del tratamiento. En esto no se ha modificado mayormente. Como les digo, desde el 2014 esta parte ha habido algunos cambios, pero las guías siguen vigentes, excepto la guía del 2014 sigue vigente, excepto algunas pequeñas cosas. Lo primero que uno se plantea es si el tratamiento puede ser administrado de forma oral o endovenoso, y en ese caso necesidad o no de internarse. O sea que son dos preguntas que nos hacemos siempre y que van de la mano. Entonces vamos a indicar un tratamiento oral en las celulitis que no están complicadas y en otras infecciones de tejidos blandos que no muestren, de las que ya hemos comentado, que no muestren toxicidad sistémica. Ahora, si ya esta celulitis, ¿no es cierto?, muestra algún grado de complicación o de severidad, ya sea que tenga una fiebre elevada o una repercusión, o una afectación sistémica, ¿no? O tengamos signos clínicos como los que estuvimos viendo antes de afectación muscular o de la fascia, bueno, lógicamente que ahí necesitamos hacer un tratamiento endovenoso. Entonces, los cuadros leves sin toxicidad los podemos tratar de forma ambulatoria, y en el caso de que el cuadro sea más, digamos, moderado o severo, que tenga fiebre asociada, no siempre, ¿no? Lógicamente que hay que tener otras cosas en cuenta, pero habitualmente cuando el paciente se encuentra febril, nosotros lo vamos a evaluar con laboratorios, y si vemos repercusión sistémica, va a necesitar ser tratado de forma endovenosa, y también estos casos puntuales, ¿no? Obviamente cuando hubo un fallo de tratamiento oral previo, cuando el paciente tiene inmunodeficiencia, lo internamos siempre y lo tratamos porque puede quemar etapas y requiere tratamiento endovenoso, y sobre todo en las erisipelas faciales también está recomendado el tratamiento endovenoso, al menos por los primeros días, hasta estabilizar el cuadro. Entonces, vamos a hablar del tratamiento oral. ¿Cómo vamos a tratar las celulitis no purulentas, las habituales que vemos? Esto les digo, no es tanto para el internado, pero también lo vemos como cuadros que se generan o a veces asociados, si bien hay otros gérmenes, digamos, involucrados, pero esto está más dirigido para los cuadros ambulatorios. La celulitis está producida en la mayoría de los casos por los estreptococos beta-hemolíticos, y entonces es suficiente el tratamiento con penicilina, amoxicilina, cefalexina, y eventualmente podemos utilizar la clindamicina cuando haya alergia a la penicilina. A la penicilina. Por otro lado, en los pacientes ambulatorios con celulitis no complicadas, no es necesario cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Como ya vamos a ver, no es necesario ni usar clinda, ni usar trimetoprim sulfa, ni usar minociclina. Excepto, como dice acá abajo, estos serían los esquemas de elección cuando tengamos que cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo en la comunidad, cuando tengamos algún factor de riesgo asociado, que son estos que los muestro ahora, pero los vamos a volver a ver en unas filminas más adelante. Trauma penetrantes, uso de drogas intravenosas o inhaladas,
gente que reside en cárceles o que realiza deportes de contacto, pacientes HIV, hospitalizaciones recientes, hemodiálisis o catéter, no de hemodiálisis, otros catéter asociado, o que tengan catéter, perdón, hemodiálisis por fístula o por catéter, colonización conocida, ¿no es cierto?, por el estafilococo, uso reciente de antibióticos o contacto estrecho con alguna persona que haya tenido estafilococcus aureus meticilino resistente. Estos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta ante un paciente que tiene una celulitis, perdón, que puede ser tratado de forma oral, pero que tiene riesgo de portar este germen y que pueda concomitantemente estar produciendo la infección. Bueno, hay muchísimos estudios que comparan antibióticos, la comparación de la cefalexina y la cefalexina con la trimetroprima sulfametoxazol no muestra ninguna diferencia, entonces por eso es que antes no la mencionamos como antibióticos que deban usarse de forma conjunta, y cuando se compara la trimetroprima con la clindamicina, también son dos fármacos que han mostrado tasas similares de resolución del cuadro en las infecciones no complicadas. No obstante, acá, fíjense que en este estudio dice infecciones no complicadas, pero tuvo en cuenta también abscesos que fueron drenados. Entonces, en este caso, celulitis, digamos, si tenemos factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, se puede utilizar cualquiera de ellos en función quizás del perfil del fármaco y los antecedentes del paciente, utilicemos uno u otro. Con respecto al tratamiento oral del impétigo, debemos cubrir ambos, o sea, estreptococo y estafilococo, ya vamos a ver ahora, no necesariamente el meticilino resistente. Y acá la primera cosa que ya digamos, conocemos, pero que vamos a empezar a mencionar ahora en adelante, las infecciones que son purulentas, debemos cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente, o sea, los abscesos, los forúnculos y el carbunco o la celulitis asociada a absceso, debemos utilizar algún agente anti-meticilino resistente, que acá, perdón, me faltó colocar también la aminociclina. Esta guía no lo decía, lo puse antes y me olvidé de traerlo acá también. O sea, trimetroprima sulfa, minociclina, podemos utilizar clinda, para nosotros el linezolid es imposible, pero también es una opción. Y bueno, esas serían las tres alternativas que conocemos. Bueno, fíjense, acá está un poco el tratamiento dirigido según el agente, que es lo que más o menos mencionamos. Ya sabemos que la Pseudomonas y la Legionella deben ser tratados con amoxicilina clavulánico, sobre todo en la mordedura animal o de perro. Las Aeromonas necesitamos utilizar quinolonas. Bueno, la Doxis para el vibrio. Y ¿cómo se llama? Y los estafilococos aureus adquiridos en la comunidad, fíjense que este esquema está incompleto, también vendría a poder utilizarse la amino o la doxiciclina. Acá un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto? Cuando tenemos sospecha solo de estreptococo o estreptococo asociado a Staphylococcus sensible, como les digo, si no hay sospecha, si no hay pus y no hay sospecha de meticilino resistencia, podemos usar para cubrir ambos, como ya sabemos, la cefalexina, que tiene buena cobertura para el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y si queremos cubrir el resistente, porque lo necesitamos cubrir, bueno, fíjense, principalmente la mayoría de los artículos mencionan la doxiciclina, pero también está la aminociclina como opción, además de las otras mencionadas anteriormente. Bueno, eso sí, tenemos un paciente que es candidato a ser tratado de forma oral, que en la mayoría de los casos en los pacientes internados no es la situación que solemos tener, pero en caso de que tenga criterios de celulitis o cuadros... Sí. En caso de que tenga criterios de tratamiento parenteral, como vimos antes, o sea, las celulitis que tengan que sean moderadas o severas o cuadros de mayor profundidad, requieren tratamiento parenteral. Y acá algunos conceptos relacionados a esto.
Cuando no hay purulencia es suficiente, o sea, si tenemos una celulitis que es moderada, porque les decíamos por los antecedentes del paciente, por la repercusión sistémica o porque tenga fiebre y el laboratorio sea compatible con esto, si no hay un foco purulento objetivado, no hace falta cubrir estrictamente el estafilococo, pero lo mismo, habitualmente utilizamos las cefalosporinas, entonces de alguna u otra forma el sensible estaría cubierto. Si necesitamos cubrir el meticilino resistente, bueno, las opciones, la primera opción y que más acceso tenemos nosotros es la vancomicina, ya que las otras son mucho más caras y no las utilizamos, digamos, no son de primera elección. Esta sería la primera elección, la vancomicina, y sobre todo en las infecciones que son purulentas o en los pacientes que no tienen una infección purulenta, pero tienen alto riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que son un poco, estos son más los factores de riesgo, digamos, del internado, no tanto ambulatorios, del de la comunidad, pero aquellos pacientes a los de la comunidad les sumamos estos, la proximidad a un catéter permanente, que hayan tenido algún trompa penetrante o que tengan antecedentes de colonización por Staphylococcus meticilino resistente. En caso de que nosotros tengamos un cuadro de celulitis severo, ¿no es cierto?, y que sospechemos que este cuadro tiene afectación profunda, ¿no?, y que tiene afectación necrotizante, además de las otras cosas que ya vamos a ver, tenemos que ampliar la cobertura para los bacilos gram negativos. Acá están un poco las alternativas terapéuticas, como decíamos, los cuadros en los cuales no estamos sospechando del estafilococo, con penicilina o ceftriaxona se cubre perfectamente el estreptococo. Para cubrir el sensible, además del estreptococo, podemos usar la cefazolina, y el meticilino resistente, podemos utilizar vancomicina, daptomicina, linezolid, clinda, y las otras no son opciones válidas. O sea que o usamos banco o clinda en nuestro caso, o bueno, ya sí, en algunos casos podemos utilizar la dapto, pero lógicamente situaciones puntuales donde va a seguramente intervenir el servicio de infectología. Vamos a hablar un poquitito al respecto de lo que son las mordeduras de animales y las mordeduras humanas. Ambas son polimicrobianas, nosotros ya conocemos que deben ser tratadas de inmediato, ¿no es cierto?, ante una mordedura. Y en digamos, ¿cómo se llama? Etiología polimicrobiana incluye bacterias aerobias, el Streptococcus viridans, la Legionella, el estafilococo y las bacterias también anaerobias. Y en el caso de las mordeduras de perro, como ya dijimos anteriormente, bacterias similares, además de la pasteurela. Estas dos no son sensibles a la clindamicina, por lo cual no es de primera elección, y tampoco, no debemos utilizarla, perdón, y tampoco son sensibles o no son de primera elección las cefalosporinas, porque tienen una susceptibilidad disminuida, por lo cual ya todos saben que el tratamiento de elección es la amoxicilina clavulánica o el ampicsulbactam, y debemos sumar vancomicina cuando hay infecciones severas, por caso que esté asociado a un Staphylococcus aureus meticilino resistente. En caso de alérgicos, nosotros, bueno, ahí trabajaríamos también en conjunto con el servicio de infectología, pero las opciones posibles son levo más clinda o levo más clinda más metro, o inclusive moxifloxacina. Estaría cubriendo, como ya sabemos, los anaerobios y podría reemplazar el esquema. Y bueno, lógicamente que si la infección es muy profunda, ambas mordeduras, sobre todo las animales, o el compromiso de las manos, debemos dar, así como el compromiso que mencionábamos antes de la cara, en el caso de las manos debemos dar tratamiento endovenoso. Bueno, el tema de los abscesos, voy a hacer un comentario después general, pero siempre queda duda qué hacemos con los abscesos que son pequeños, ¿no? Sobre todo abscesos menos de 5 centímetros o menos principalmente de 2 centímetros. ¿Qué hacemos con esos abscesos pequeños, ¿no? Lo vamos a drenar, pero la duda siempre está o siempre estuvo de si se benefician o no de realizar un tratamiento antibiótico post-drenaje, ¿no? Entonces, las guías de la ITSA decían, las del 2014, esto es algo que ha cambiado, decían que post-drenaje solamente íbamos a
tratar aquellos abscesos pequeños que tengan signos de enfermedad sistémica, inmunocomprometidos, que los abscesos sean múltiples, en edades extremas o falta de respuesta al tratamiento y a la incisión y al tratamiento previo. Pero con esto se vio que la tasa de recaída era mucho mayor comparado con el tratamiento concomitante de los abscesos en sí, por más de que hubiera drenaje, y entonces debe darse el tratamiento, como les decía, o dirigido, mejor dicho, con cobertura al Staphylococcus aureus meticidinus resistente, y esto, fíjense, es un poco el estudio publicado en la New England que justifica esto, ¿no es cierto?, cuando se compara trimetroprima versus, placebo, en abscesos cutáneos mayores a 2 centímetros, digamos, no tan pequeñitos, pero bueno, lo mismo son pequeños, la tasa de curación fue mayor con una P significativa, y además el porcentaje de abscesos que recaían y que generaban nuevas infecciones también fue mucho menor. Entonces, se sugiere dar siempre antibióticos a pesar de que los abscesos hayan sido drenados, ni que hablar en los abscesos grandes, ¿no? Y con respecto al tratamiento de elección, cuando se compara, ¿no es cierto?, la trimetroprima con la clindamicina y el placebo, bueno, con el placebo obviamente que le fue muy mal, fíjense, un 68% de respuesta, versus clindamicina y trimetroprima, que no mostraron, digamos, prácticamente diferencias, o sea, se puede optar por una por otra, e inclusive minociclina, solo que este estudio no la compara. Y bueno, si bien las tasas fueron similares bueno, obviamente con el placebo, que no les generó casi nada, con la clindamicina ya sabemos que es una droga que genera mayor efectos adversos, sobre todo la diarrea asociada a antibióticos. Entonces, esta es un poco la conclusión que decía, debemos agregar en la mayoría de los abscesos que drenamos antibióticos. Está claro, y como siempre decimos, que el tratamiento, de todo el tratamiento, lo más eficaz es el drenaje. Pero a la vista de estos estudios y de otros que suman evidencia, deben ser tratados, digamos, con antibióticos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un absceso ya, digamos, o pequeño o inclusive de mayor tamaño, digamos que tienen esta particularidad, ¿no? O sea, que tienen afectación periodontal o perirectal, lesiones cutáneas prominentes o conexión del absceso con una úlcera de presión? Bueno, acá no solo tenemos el Staphylococcus aureus meticidino resistente, sino que también pueden estar asociados los bacilos gram negativos y gérmenes anaerobios. Entonces, a la cobertura del Staphylococcus aureus meticidino resistente se sugiere agregarle amoxiclavulánico o levofloxacina o metronidazol, y si no, se puede dar la clindamicina, que sabemos que también es eficaz, más la ciprofloxacina. Esto no es algo que por ahí hagamos con tanta frecuencia. Habitualmente quizás le damos solamente clinda, o a veces tratamos con amoxiclavulánico o ampicsulbactam, pero no tenemos en cuenta que cuando son, creo, ¿no?, a veces sucede que, por lo que uno ve habitualmente en la práctica, a veces no se tiene en cuenta que al ser un absceso debemos cubrir la meticilina resistencia, que va cada vez en aumento. Ya vamos a ver algunos números al respecto de eso. Bueno, algunas consideraciones en pacientes inmunocomprometidos. Esto son pacientes que tenemos que ver en conjunto con el servicio de infectología, porque hay muchos patógenos, digamos, oportunistas, ¿no es cierto?, que debemos abordar en conjunto, y además en estos pacientes solemos tener manifestaciones atípicas. Entre ellas, no solamente las manifestaciones cutáneas, sino una repercusión menor sistémica que en otros pacientes, y como decíamos antes, tenemos que actuar un poquito adelantados y de forma precoz. El tratamiento, el abordaje terapéutico de esto tiene que ser agresivo, y se suele siempre utilizar diagnósticos para ver la presencia de abscesos asociados, y si sospechamos
afectación más profunda, tomografía de resonancia como mencionamos anteriormente, y sobre todo para guiar las biopsias que siempre debemos hacer para orientar estos y descartar, digamos, estos patógenos oportunistas que pueden estar dando lugar a la infección, y lógicamente vamos a tener una falla terapéutica. En el caso de los pacientes neutropénicos, debemos siempre cubrir, digamos, las infecciones cutáneas y de partes blandas del Staphylococcus meticillium resistente. Perdón, sí, el Staphylococcus meticillium resistente, y también hacer una cobertura, como también solemos hacer, ¿no es cierto?, de los bacilos gram negativos. Por eso, en los celulitis o en las infecciones más profundas, utilizamos vancomicina asociado a cefepime o piperatazo, imipenem, ¿no? Y los genes que quizás haya tenido previamente dados, ¿no? La epidemiología del paciente. Cualquiera de estos esquemas sería válido. Iniciarlo precozmente. Cuando esa neutropenia es prolongada, el paciente sigue teniendo fiebre a pesar del tratamiento, y la neutropenia no se recupera, entonces ahí debemos sospechar en estos oportunistas. Y tener siempre, por eso tenemos que usar cefepime, piperatazo o imipenem, cubrir siempre, además del Staphylococcus aureus meticillium resistente, la pseudomonas, ¿no? Que es un patógeno que se asocia clásicamente a los pacientes neutropénicos en las infecciones, digamos, de la piel, como es el ectima gangrenoso, que genera estas úlceras necróticas, ¿no es cierto?, que si bien no son exclusivas de la pseudomona, suele ser el agente causal más frecuente, y debemos cubrirlos también. Los pacientes diabéticos que tienen cuadros leves, celulitis leves, ¿no es cierto?, o que tienen un pie diabético de afectación poco extensa, ¿no es cierto?, menos de 2 centímetros alrededor de la lesión, de la úlcera, los tratamientos son los mismos que dijimos anteriormente, solamente que si esa lesión es, como le digo, no es esta clase de pie diabético, pero solo un comentario, si esas lesiones si el pie diabético tiene una afectación moderada severa, tenemos que cubrir un espectro más amplio, inclusive el Staphylococcus meticillium resistente. Y bueno, anaerobios, según si tenga asociación de enfermedad vascular o no, y bacilos gram negativos. Bueno, un pequeño apartado, si bien ya lo estuvimos mencionando, algunas pequeñas cosas relacionadas a este germen, que cada vez, como les digo, está más en nuestra cabeza y más en la comunidad, si bien se ha estabilizado de alguna forma, ha aumentado muchísimo, sobre todo en los últimos años, y fíjense, estas son algunas evidencias de las infecciones Staphylococcus, de las infecciones, perdón, celulitis e infecciones en general, en las cuales el Staphylococcus se vio aislado. Fíjense, entre los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus, en los que se aisló el Staphylococcus, la proporción de meticilino resistencia fue mayor al 50%, ¿no? Y en los casos de los pacientes que son más graves, o sea, de los pacientes que concurren a la guardia, ¿no?, los que por ahí son vistos de forma ambulatoria y con cuadros más leves, y en los cuales se les ha hecho un estudio diagnóstico y microbiológico, el Staphylococcus meticilino resistente se ha aislado, ha sido el germen principal aislado en estos cultivos. Fíjense, todos mayor al 50%. Por eso, en las infecciones purulentas también se sugiere cubrirlos siempre, hasta que eventualmente, si fuese necesario ¿cómo se dice?, el cultivo de la colección, y obviamente tenemos un estafilococo que no es resistente, bueno, lógicamente que adecuamos, digamos, la terapéutica y escalamos el antibiótico a la cobertura que corresponda. Más de lo que veníamos mencionando, fíjense, en un absceso glúteo debemos cubrir el Staphylococcus meticillium resistente. Bueno, estos son un poco de los datos de los estudios que lo voy a pasar porque estamos ya pasados de tiempo, me quedan 3 o 4 diapos. Entonces, la cobertura del resistente, ya lo venimos diciendo, ¿no es cierto? Cuando tengamos factores de riesgo, como mencionaba anteriormente,
debemos cubrirlo siempre, y si bien la sensibilidad y la especificidad de estos factores de riesgos es bastante pobre, como vemos acá, o sea, menor al 30 y menor, digamos, al 60 y al 90% en este, digamos, metaanálisis, digamos, de todas formas, a pesar de eso, son los únicos, digamos, factores que más se han asociado a la resistencia y son los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, siempre que haya alguno de estos, deben cubrir sí o sí, y en el caso de que haya purulencia. Criterios de hospitalización, ya lo vinimos diciendo: toxicidad sistémica, afectación profunda y necrotizante, inmunocompromiso, esto ya lo dijimos, ¿no? Viabilidad del miembro, y son cosas que la mayoría de todos los que estamos acá ya lo manejamos. Consulta de infectología, esto también en los cuadros severos, cuando hay una bacteriemia asociada, siempre lógicamente tener en cuenta, ¿no?, el criterio de quien lo esté viendo, pero es cuando se sugiere, o las guías sugieren hacer la interconsulta, cuando hay fracaso terapéutico, lógicamente, o patógenos inusuales o oportunistas, y cuando hay celulitis recurrentes, para analizar el uso, digamos, de cuando hay más de 3 episodios de celulitis en 6 meses, que ya lo definimos como recurrencia. Ahí trata en conjunto el uso de profilaxis antibiótica para evitar la recurrencia. Algunos comentarios con respecto a la necrotizante, y ya vamos terminando. Fíjense que la fascitis necrotizante puede ser tipo 1, tipo 2, como decía, polimicrobiana o monomicrobiana, ¿no es cierto?, que puede ser por el vibrio, por el Staphylococcus methicillino resistente, por el Streptococo, por el Clostridium. El tema es que nosotros, por la clínica, es muy difícil diferenciar y necesitamos sí o sí el diagnóstico microbiológico. Por eso es que es imprescindible, además de lo que significa el drenaje, digamos, de el material necrótico y purulento, la toma de muestra, que si hay una fascitis habitualmente se hace, pero tenemos que estar muy, muy atrás de que se tome y se cultive, para posteriormente ver de cuál de las dos se trata y dirigir lo mejor que podamos el tratamiento. Estas son, bueno, los agentes más comunes de lo que decíamos anteriormente. Los agentes que más comúnmente se asocian, esto lo pasamos, porque habitualmente, si bien tenemos alguna asociación con pacientes diabéticos o pacientes inmunosuprimidos, y que algunas cosas ya las dijimos, la realidad es que la cobertura debe incluir todo esto hasta que tengamos una evidencia microbiológica. Esta es una emergencia médica, como ya dijimos antes, requiere un tratamiento antibiótico de un debridamiento precoz, con un esquema de amplio espectro, y está recomendado, en el caso de que tengamos fascitis, utilizar la clindamicina para evitar, en caso de que sea la tipo 2, hasta que sepamos, digamos, la producción de toxinas por el estreptococo, beta hemolítico del grupo A, que por su mecanismo de acción se podría disminuir y disminuir la toxicidad. El abordaje quirúrgico es urgente, debe ser planteado desde la guardia. A mayor demora, mayor mortalidad, y los cultivos tisulares deben hacerse en quirófano. No se recomiendan que sean guiados por imágenes, ni tampoco, bueno, la sala de guardia, lógicamente, y la gamma globulina no tiene evidencia, pero por las dudas no es motivo de discusión, pero lo menciono. Con respecto a las indicaciones en general de cirugía, deben hacerse una cirugía de forma temprana, o sea, antes de lo que se pueda, en todas las infecciones purulentas, ¿no es cierto?, excepto abscesos extremadamente pequeños, que igual tratamos de drenarlos, si bien no es no es una emergencia médica, como es el caso de la fascitis. De hecho, lo vemos, ¿no? O sea, a veces el paciente ingresa y se termina drenando al otro día. Debe hacerse lo más rápido que se pueda. Las necrotizantes deben hacerse de forma urgente, como decíamos, y en el caso de las infecciones del sitio quirúrgico, que tampoco hablamos de eso en esta clase en profundidad, pero debe hacerse sutura, remoción de los puntos, que es lo que habitualmente se hace, que hace la gente de cirugía, de los puntos comprometidos, una incisión y un drenaje, en la medida que se pueda tomar muestras de cultivos.
Bueno, algo que por ahí siempre tenemos que tener en cuenta es la duración que está validada por los distintos estudios. En el caso de la celulitis es suficiente con 5 días, excepto que el paciente esté internado y no muestre mejoría, que en ese caso lógicamente que vamos a avanzar con estudios diagnósticos, pero en caso de que se descarte una complicación profunda o que tengamos un aislamiento o se descarte otros gérmenes que no estén cubiertos, se puede extender el tratamiento hasta que se vea la mejoría clínica, el cese de la fiebre y la mejoría de la lesión, que a veces vemos en el internado que eso lleva un poco más de tiempo. Pero si hay mejoría clínica, con 5 días sería suficiente. Si hay un absceso, debemos prolongarlo a 7 días al tratamiento que dijimos anteriormente. En los pacientes neutropénicos, fíjense acá, de 7 a 14 días, a veces hacemos un tratamiento más corto en los neutropénicos, pero estamos hablando acá de neutropénicos que tienen un foco y que a veces, si son cuadros graves, debemos extenderlo hasta los 14 días. Y en las infecciones necrotizantes vemos muchas veces que los antibióticos son muy prolongados porque la indicación del tratamiento es que debe mantenerse hasta que, digamos, el debridamiento quirúrgico no sea necesario. Habitualmente se necesita entre 3 a 5 debridamientos quirúrgicos, a veces más, y solo cuando el último debridamiento no haya mostrado material necrótico y se haya observado, digamos, una mejoría del cuadro, recién ahí se puede plantear en conjunto con el servicio de infectología y de los traumatólogos que lo estén viendo, la suspensión del tratamiento antibiótico, pero puede durar varias semanas. Esa duración es incierta. Bueno, esto es más o menos todo lo que había preparado. Con respecto, como un pequeño resumen, realizar una anamnesis detallada para guiar el diagnóstico de posibles etiología, tener en cuenta el ácido láctico y el score del score, el L-RINEC, que si bien no excluye la fascitis, nos puede ser de utilidad para sospecharla, sobre todo en casos que parecen ser más leves. Debemos hacer drenaje de todas las infecciones purulentas y cubrir el estafilococo meticilino resistente y tener alto índice de sospecha en las infecciones que son necrotizantes, para las infecciones necrotizantes, y priorizar el gesto quirúrgico. En esta institución suele hacerse, pero lógicamente que bajo ningún aspecto a este paciente se le pone antibiótico y se espera, no se espera absolutamente nada. La indicación debe ser de forma urgente, no temprana, sino lo más urgente que se pueda. Y en el caso de los pacientes neutropénicos, acuérdense que neutropénicos o inmunocomprometidos debe hacerse tratamiento antibiótico en lo posible hospitalizado y de forma precoz, ¿no? Y cumplir el amplio espectro como habíamos dicho anteriormente. Bueno, eso es un poco todo lo de la clase de tejidos blandos, infecciones de tejidos blandos. Los escucho a ustedes, dudas o lo que quieran aportar y comentar. Ahí los voy a... Ahí estamos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren comentar algo? Si no, estamos por terminado. No, Fran, muy buena. Bueno, bárbaro. Muchas Les mando gracias. un abrazo a todos. Y Gracias, Fran, bueno, muy linda. seguimos en comunicación. Hasta luego. Chau, chau, chau. Fran, gracias. Lucas, no te había... Lucas Alemán. Está Lucas Alemán, le íbamos a hacer intervenir. Chao, hasta luego. Lucas Alemán.